esta presentación. Entonces, arrancaré con unos elementos generales que nos permitan poner como esta discusión en blanco y negro. Entonces, vamos a empezar por un elemento, pues digamos, fundamental, como es el río Bogotá. Y comienzo por decir que hay una serie de factores que inciden en el caudal del río Bogotá, favoreciendo su desbordamiento. Aquí tenemos mencionados varios de ellos: lluvias, afluentes, urbanización, represamientos, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, acumulación de residuos. ¿Por qué las lluvias? Porque, como sabemos, Bogotá es una ciudad principalmente lluviosa. Nuestros índices de precipitación digamos, son altos entre 150 a 200 días al año. Tiene índices de lluvia entre 150 a 200 días al año. Según el IDEAM, en los últimos 7 años, las precipitaciones en el distrito han superado los máximos históricos registrados, incluyendo las generadas en el mes de mayo de 2017. Esto es un poco para aquellos que todavía no creen aquello del cambio climático. Los afluentes. El alto nivel de precipitaciones también afecta, por supuesto, a los afluentes del río Bogotá, principalmente a las subcuencas principales, a la altura de la cuenca media del río Bogotá, o sea, Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. Todos ellos hacen un aporte importante de agua al caudal del río. La urbanización, por supuesto, la deforestación de las cuencas y el proceso de impermeabilización que trae consigo el continuo desarrollo urbanístico de la ciudad, afecta el ciclo hidrológico y disminuye la capacidad de percolación de agua en el suelo. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, compañero Rolando, cuando nosotros hablamos del impacto del patio taller del metro afectando la zona de manejo y preservación ambiental, pues no lo hacemos por querer dar lora, es que esto tiene un impacto directo sobre la relación del río Bogotá con su conectividad lateral, que es un concepto relativamente nuevo que ya el mundo entendió. Los ríos no son un curso de agua ahí solitario, independiente, está conectado lateralmente con el territorio que lo rodea. Los represamientos. Desde el principio del siglo pasado, la empresa de acueducto y la empresa de energía han realizado sucesivas intervenciones en el cauce del río Bogotá que afectan sus condiciones hidráulicas. La primera intervención muy drástica fue la construcción de las compuertas de Alicachín al final de la sabana de Bogotá, aguas arriba del Salto del Tequendama. Esta intervención ha limitado fuertemente el propio desarrollo morfológico del río y afecta los niveles de agua en un trecho bastante grande, aguas arriba, en forma tal que los niveles resultan siempre superiores a los que naturalmente generaría la corriente en su condición natural. Es decir, no solo el tema de las lluvias, que es un tema de la naturaleza, sino todas las otras condiciones que el ser humano ha generado en el caudal y el entorno del río. El efecto se ha extendido aproximadamente hasta la desembocadura del río Tunjuelo, por lo que se puede decir que afecta las inundaciones en la ciudad de Bogotá, agravándolas. Alcantarillado pluvial. La empresa de acueducto ha utilizado desde su organización al río Bogotá como emisario final del alcantarillado pluvial y sanitario de la ciudad. Ha intervenido los afluentes para drenar sectores importantes de la ciudad, en ocasión áreas que no pertenecen naturalmente a sus cuencas hidrográficas naturales, modificando sustancialmente las condiciones de drenaje pluvial natural de las cuencas afluentes y las del propio río Bogotá. Nuestras intervenciones, por ejemplo, afectan esa capacidad de drenaje del río. Alcantarillado sanitario. Entonces, el acueducto, la empresa acueducto maneja el acueducto de Chingaza, que aporta caudales del orden de magnitud del caudal medio natural del río Bogotá en el sector donde el río forma el límite oriental de la ciudad. Las aguas de Chingaza, como las del acueducto de Tibitoc, aguas arriba de la ciudad, y de Vitelma, en la parte alta de la cuenca del Fucha, se entregan a la población mediante la red de distribución y llegan luego como aguas servidas al río Bogotá a lo largo de su cauce.
modificando el régimen de caudales del río. Acumulación del residuo, bueno, según la CAN, se arrojan al río Bogotá unas 150 toneladas de residuos sólidos todos los días, tanto que los medios en meses recientes registraron la conformación de islas de basura que interrumpen el caudal del río. Cuando hemos hablado de las islas de basura, nos imaginamos los mares, pero resulta que no tenemos que ir lejos. En nuestro río Bogotá ya desafortunadamente existen y hace rato. El 80% de los contaminantes los adquiere en su paso por Bogotá, y ya en Suba, de hecho, se considera que el río no es apto para actividades humanas. Es decir, el paso del río Bogotá por la ciudad de Bogotá es más o menos como parte importante de su tragedia. Ahora, sobre el cambio climático. Nosotros hemos revisado algunos documentos que nos parecía muy importante compartir con ustedes. El documento Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Bogotá 2011-2100 es uno de los productos que se desprenden de la tercera. Secretario de Ambiente, me da pena tener que llamar su atención, pero pues esto es básicamente como su tema, y pues simplemente me ratifica con su actitud el poco interés que yo le veo en los temas ambientales. Yo no acostumbro a hacer alusiones personales, pero no se la puedo dejar de hacer, que parte de la incomodidad de tratar de hablar cuando allá atrás los compañeros están hablando, hay otros en reunión, acá hay otra reunión, hay como 5 reuniones al tiempo que yo hablo, que se siente uno ridículo acá tratando de hablar pese al ruido y a que muy pocas personas les interesa, pero encima de todo el secretario de Ambiente también habla al tiempo, pues es realmente insostenible. Entonces, en la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático se presentó este documento. ¿Por qué es importante? Porque nos está diciendo qué va a pasar entre el 2011, bueno, que ya pasó, al 2100. Es probable, yo pienso a veces que a la gente el tema del ambiente puede que no le interese porque dice, pero es que yo en el 2100 ya me habré muerto, pero tenemos una responsabilidad moral con las generaciones futuras, de eso se trata la sostenibilidad. Y ese documento pues nos está diciendo cosas claves que debemos tener en cuenta para las decisiones de hoy en día, que debemos tener en cuenta para la discusión del plan de ordenamiento territorial y que tienen relación con la temperatura y con las precipitaciones, que son como las dos grandes variables que nos están diciendo qué es lo que pasa con el cambio climático en el mundo. Y aquí en la tabla ponemos el escenario para Cundinamarca y la sabana de Bogotá. Como ustedes pueden ver, recordemos que el aumento de 1 grado de temperatura en el planeta es algo grave, no es, digamos, una cosa desdeñable, no, aumentamos el calentamiento global, un grado de temperatura es algo mínimo. Por 1 grado de temperatura cambian, por ejemplo, todos los factores para transmisión de epidemias, por ejemplo. Cambia las condiciones para que ciertos individuos de la flora y de la fauna puedan o no sobrevivir, o tengan que hacer mutaciones, cambios para la supervivencia de la especie. Se observa en Bogotá un aumento constante de temperatura en 0.8 grados a 2040. ¿Cuánto nos falta para el 2040? 22 años. De aquí a 22 años vamos a subir casi 1 grado, según estas proyecciones. En el 2070, 1.5 grados y en el 2100, 2.3 grados. Mucho ojo al rojo. Lo que está en rojo es lo que nadie quiere que ocurra, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, porque a partir de ahí, de que sube en un nivel como ese, de 2.3 grados, las modelaciones pueden ser erráticas y pueden llevar a cualquier escenario, así suene un poquito catastrófico, pero eso es un poco lo que han proyectado los científicos.
Con respecto a las precipitaciones, el aumento es de 7.99 a 2040, de 9% a 2070 con respecto al valor anterior y de 8.21 a 2100 con respecto al valor anterior. O sea que estamos hablando de que cada 30 años hay un aumento de casi el 10% en precipitaciones con respecto al valor anterior. Con esto existe la posibilidad de que las precipitaciones puedan aumentar hasta un 30% para fin de siglo, con respecto a los niveles de cuando empezó este estudio a proyectarse, el 2011. Entonces, imagínense ustedes hoy, no nos va a tocar a nosotros, a ninguno de nosotros, ese escenario, pero les va a tocar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a los descendientes de sus sobrinos y de todas sus familias, y a la gente que viva en esta ciudad le va a tocar una ciudad en el 2100 con 30% más lluvia, más precipitaciones de las que hoy tiene Bogotá. Los efectos. Los retos que la variabilidad y el cambio climático imponen mayor ocurrencia e intensidad de eventos extremos con frecuencias de fenómenos atmosféricos, climas más secos o más húmedos. Estos son los efectos que conocemos del cambio climático. Lo que quiere decir, ya también lo sabemos, que vamos a tener días más calurosos. Nosotros nos quejamos, he visto unos memes que ponen en la mañana un frío y la gente como si estuviera en la nieve, al mediodía un solazo, en la noche un temporal, una lluvia impresionante. Pues eso es el escenario, digamos, el cambio climático. Días cada vez más calientes, noches cada vez más frías y temporadas de lluvias inusuales, lo cual como consecuencia propiciará inundaciones, incendios forestales, periodos de estío, fuertes vientos, deslizamientos que son más evidentes y cada vez más inciertos en su predicción. ¿En qué afecta eso? En las cosechas. Bogotá tiene un área rural importante donde se cultiva, en la cobertura vegetal, en la salud pública, por ejemplo, aumentan las plagas, por ejemplo, aumentan las enfermedades respiratorias, digamos, nos cambia todo el panorama epidemiológico, pero también las condiciones ambientales. La biodiversidad asociada a los páramos de Sumapaz y Cruz Verde podrá afectarse por desplazamientos altitudinales debido a los aumentos de temperatura sostenidos a lo largo del siglo. Las zonas urbanas de la ciudad y las vías podrían afectarse y el sector energético podría tener afectaciones de disminución de precipitaciones asociadas. Este informe reconoce que estos son los escenarios moderados. O sea, estos datos que les hemos compartido son bastante conservadores. ¿Qué suelen hacer los científicos? En esto son bastante conservadores, no dan datos alarmistas, no quieren tampoco generar como pánico con esto, pero es probable que el escenario sea mucho peor. Lo peor de todo lo traza el tema de subir más de 2 grados la temperatura. Al ocurrir esto, digamos, como decía, las predicciones pueden enloquecer y ser totalmente distintas y mucho más dramáticas de lo que hasta ahora se conoce. Sobre las inundaciones de 2011, de acuerdo a este panorama que nos muestran los escenarios de cambio climático, podemos esperar que se presenten con mayor frecuencia inundaciones como las que se presentaron con la Niña en 2011 y 2012. Entre 2010 y 2011 se presentaron lluvias 300% más fuertes de lo normal, que causaron rompimiento de diques, inundaciones en zonas urbanas y rurales. Fue obligatoria la evacuación en 711 predios, los más afectados, pues lo hemos sabido, las localidades de Kennedy y Bosa. ¿Me pueden voltear el relojito para acá, por favor? Las localidades de Kennedy y Bosa. En Kennedy, 15.000 familias se vieron afectadas, en Bosa, 17.000 familias casi. El desbordamiento del río Bogotá en el primer semestre de 2011 también generó una emergencia sanitaria por brote infeccioso de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cutáneas que afectó a 5.000 personas en Fontibón. También
Se demostró que un evento de esa naturaleza colapsaría los sistemas hidráulicos de la ciudad. Fíjense incluso lo que pasa con las obras en deprimido que se han hecho en la ciudad. Ahora estas asentamientos de las localidades de Kennedy, Bosa, todas las de la ribera del río, pues tienen una vulnerabilidad natural mucho mayor. Estas afectaciones se dieron en zonas clasificadas en ese momento como de amenaza alta y media por inundación. Gracias. La Ley 1523 de 2012 define el riesgo como los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a eventos naturales, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. Para que se configure una condición de riesgo, como por ejemplo movimientos en masa, inundación por desbordamiento y avenidas torrenciales, debe haber tres elementos: amenaza, elementos expuestos y que esos elementos expuestos sean vulnerables a la amenaza. Entonces, para disminuir esa condición de riesgo, uno de esos tres elementos debe ser reducido. Reducir la amenaza, reducir los elementos expuestos o reducir la vulneración que estos elementos tengan a la amenaza. Nos encontramos con que la administración ha declarado que existe un nuevo mapa de riesgo en la ciudad, donde hay zonas de riesgo alto y medio, las mismas, donde zonas de riesgo alto y medio, o sea, las que se inundaron en 2011, han reducido su nivel de riesgo. Yo quisiera que pusiéramos atención en este punto, porque esto será definitivo en la discusión del POT. Que nosotros como Consejo de Bogotá, con la seriedad que debe caracterizar una decisión de esa naturaleza, porque es que definir el nivel de riesgo en las zonas vulnerables de Bogotá es una decisión que después podría costar vidas, si se hace de manera ligera, si se hace sin la base de la información objetiva y veraz. Y pues digamos, yo quiero hacer un llamado a la enorme responsabilidad que existe en ese tema. En términos generales, uno puede decir que esa adecuación hidráulica que se ha venido haciendo al río Bogotá en la cuenca media, con el dragado del cauce, bermas de inundación, los refuerzos de jarillones, etcétera, la ampliación de obras de la Petar Salitre y la construcción de la Petar Canoas, digamos, mejoran considerablemente el dragado del cauce. Yo no pretendo hacer un llamado a desconocer eso. ¿Quién lo podría desconocer? Por supuesto, y qué bueno que se ha hecho. Sin embargo, estas acciones no precluyen en forma completa la posibilidad de inundación por encharcamiento en la ciudad. Tampoco impiden la inundación en caso de rotura de algunos diques, por ejemplo, y tampoco tienen en cuenta los escenarios de cambio climático que hemos explicado, donde las lluvias pueden aumentar hasta en un 30% y situaciones como el fenómeno de la Niña se harán cada vez más frecuentes. Aún si aceptamos que esas medidas son correctas, digamos, estamos seguros que no serán suficientes para enfrentar todos los desafíos del cambio climático. Y ya en los siguientes mapas voy a aterrizar un poco más esta enumeración un poco teórica a qué es lo que pasa en concreto en Bogotá. Voy a pasar a hablar específicamente, ¿podemos adelantar esa, por favor? Y para mencionar un poco qué es lo que pasa con las reservas ambientales y de protección en las zonas de inundación. Por ejemplo, modificar la razón de ser de la estructura ecológica principal y de las áreas de riesgo en la ciudad. Por ejemplo, con la intervención de la reserva Van der Hamen, la eliminación de zonas de riesgos de inundación, que es lo que está haciendo el IDIGER, cambiando los planos con unas proyecciones unas modelaciones hidráulicas que yo no conozco, no sé si alguno de los concejales las conozca, porque como mucha de la información relevante de los distintos proyectos y actividades del distrito no se hace pública.
esas intervenciones, acabar con el suelo rural existente, que como lo expliqué en la audiencia de la CAR, es lo que se propone hacer con la Reserva Van der Hamen, es, digamos, un gran error que podría cometer la ciudad. Perder esa ruralidad del norte, perder 6.000 hectáreas, no puede ser indiferente para el Concejo de Bogotá. Tampoco perder 1.500 hectáreas al sur, ni 4.500 de la zampa del río Bogotá. Estamos hablando de las reservas que le permitirán a esta ciudad aguantar. Esa es, digamos, la descripción un poco coloquial, pero real. Eso es lo que le permitirá aguantar a Bogotá la arremetida de los cambios del clima por las razones que ya hemos explicado. En total, aquí hicimos un ejercicio, yo los invito a que vean esta suma. Aquí están las hectáreas en expansión urbana que propone el alcalde Peñalosa. Pueden ver los detalles de esta suma. 19.941 hectáreas de expansión urbana, que pueden terminar siendo el legado de proyectos de vivienda que probablemente no se construyan en la vigencia de este POT. Les voy a poner un ejemplo de lo que tanto se ha hablado y que lo han vendido como la gran bandera para la construcción de vivienda en Bogotá. Ciudad Verde, 328 hectáreas. Se desarrolló en 10 años. Estamos hablando de unos procesos bastante ralentizados en el tiempo, 10 años. Y se han construido de 56.000 viviendas propuestas, 33.000. Esos son los tiempos reales de estas intervenciones. Estos son proyectos del tamaño de Zipaquirá. La pregunta también es, ¿Bogotá tiene la capacidad, si hacemos las cuentas de cuánto nos da todos estos proyectos de expansión urbana, de desarrollar el equivalente a 61 proyectos del tamaño de Zipaquirá y además de hacer la dotación necesaria? Entre otras, cuando ya claramente el DANE ha anunciado avances en las proyecciones demográficas que son contrarios a lo que dice el alcalde Peñalosa, porque el alcalde Peñalosa en los distintos escenarios habla de unas proyecciones demográficas que no se van a cumplir, pero le sirven para justificar la aparente necesidad de construir estos proyectos en las zonas que deben ser preservadas en la ciudad. El suelo, una vez se declare de expansión urbana, además de quedar al servicio de la especulación inmobiliaria, que esto era lo que planteaban de hecho bastantes expertos en la audiencia de la CAR sobre la Reserva Van der Hamen. Mire, se va a declarar esa reserva y realmente lo que va a pasar es que allí se desatará un proceso un poco acéfalo de especulación inmobiliaria. Entonces, aparte de que queda al servicio de la especulación inmobiliaria este suelo de expansión urbana, pueden desarrollarse por fuera de planes parciales, así que para pasar del render a la realidad se puede hacer analizando los corredores ecológicos de Ciudad Verde. La propuesta original idéntica a la que hoy se presenta para la Van der Hamen. Y ahí quiero detenerme en la provisión de servicios públicos. La legislación actual está permitiendo entrar en operación proyectos de vivienda sin que los constructores hayan garantizado esto. Ojo, espacios comunes al interior de los proyectos, abastecimiento de acueducto y alcantarillado a sus residentes, transfiriendo el conflicto al municipio. Los constructores inician, no tienen aseguradas estas dotaciones y después se vuelve un problema del municipio. Redes de transporte inadecuadas. En el caso de Ciudad Verde se puede ver no solo las notas de prensa, sino las manifestaciones de la ciudadanía en distintos momentos. Aquí volvemos entonces, como les decía, a los casos concretos, el mapa de las amenazas de inundación, aquí están los mapas de las amenazas. El fallo, ese era el auto de la magistrada y la propuesta, desconocen los riesgos que enfrenta la ciudad antes de 10 años. Las inundaciones del río Bogotá del 2011 se van a repetir y se van a repetir con mayor intensidad. Eso dicen las proyecciones de estos estudios nacionales del IDEAM y de otras entidades.
Veamos los mapas de riesgos. Los cambios realizados en este proyecto de expansión desaparecen las zonas de riesgo por resolución. Son 100% coincidentes con la expansión urbana propuesta. Yo quiero llamar la atención sobre este tema, colega Rubén. Coincidentemente, los mapas de riesgo del distrito por desbordamiento, que ha cambiado el IDIGER, repito, con unas modelaciones hidráulicas que no conocemos, que no han sido revisadas, confirmadas, auditadas por una instancia alternativa. El IDIGER es una entidad que depende del alcalde. Ese mapa de riesgo elimina los riesgos justo en las zonas que se han previsto para hacer la expansión urbana. Digamos, demasiada casualidad y probablemente demasiados intereses juntos en este tipo de decisiones. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues están desproveyendo a la ciudad de las principales herramientas para enfrentar las consecuencias de ese cambio climático. Claro, seguramente en sus momentos más dramáticos no lo vamos a ver nosotros. En el 2100 ya de nosotros no quedará ni el recuerdo, pero la gente que habite Bogotá en ese momento podrá haber sido víctima de decisiones que no contemplen la responsabilidad que deben, que implican este tipo de decisiones. Entonces, como decía, por resolución, ahora en la historia del manejo y la atención de riesgos y desastres, ahora hay que incluir un nuevo concepto y es la disminución o eliminación del riesgo por resolución. Mediante la resolución 1060 de 2018 desaparece la clasificación de riesgo. ¿Qué puede pasar con esta decisión? Puede generar destrucción de los corredores ecológicos regionales, que es la principal función del río, la función protectora de la zona de manejo y preservación ambiental, así como la de ronda hidráulica. Fíjense ustedes lo que planteé en el debate del metro. ¿Cómo puede ser posible que se plantee la construcción del metro? Yo he estado allá en la zona. En el área que va entre el canal Cundinamarca y el río Bogotá, en plena zona de manejo y preservación ambiental, incluso tocando la ronda hidráulica, que pues digamos han sido protegidas y que son suelo protegido por el POT y por la ley 388, que han sido protegidas porque de esa preservación depende la sostenibilidad de la ciudad. Y eso es lo que se está haciendo con los numerosos proyectos de la administración, no solo el del metro, con este patio taller, sino con la reserva Van der Hamen y con otros proyectos que ha impulsado la administración. Saltémonos La zona de manejo y preservación ambiental ha presentado inundaciones reportadas en prensa desde el 94 y de acuerdo con la información del CIAC, que cartografió a nivel nacional los eventos extremos de 2010 y 2011, clasificó como de muy alta amenaza por el cambio climático y se espera, de acuerdo con las proyecciones del IDEAM, que la Zampa posee un alto impacto de amenazas climáticas hasta el 2040. Es decir, la decisión del distrito, por una parte, es vamos a construir, por ejemplo, un patio taller del metro elevado en la zona de Zampa, porque se hizo una adecuación hidráulica del río Bogotá y el riesgo bajó, pero mientras tanto, por otra parte, el IDEAM dice esa zona tiene un alto impacto de amenazas climáticas hasta el año 2040. Yo invito a revisar esas dos fuentes, a contrastar y a que en los momentos en que el Consejo tenga que tomar decisiones, pues las tomemos de la manera más responsable posible. Ya decíamos, si bien la adecuación hidráulica ayuda a mitigar este riesgo, no se mitiga el riesgo de inundación por infiltración, que es el que domina las localidades del occidente de la ciudad. Ese riesgo implica que hay que construir bombas de tornillo y estaciones de bombeo que ayuden a drenar de manera permanente las aguas, y sobre eso pues no se hace ninguna mención.
En 2011 la ciudad pasó en 3 días de 1.000 a 45.000 damnificados. Ya mencionamos que Bosa fue la localidad más afectada. Pero ¿cuánto costarían esas estaciones elevadoras asociadas a la Zampa para hacer viable la urbanización? Pues más o menos es que es un costo asociado al plan parcial. La realidad, lo que pasa siempre es que una vez entregan las viviendas, se disuelve la empresa constructora y el problema le queda al municipio. En este caso, pues le quedaría a Bogotá. Yo creo que pasemos, para ir cerrando, pasemos a la siguiente. ¿Cuánto llevamos? Presidente, si pudiéramos aprovechar un poquitico el pare para registro, por favor, muchas gracias. Secretaria, efectuemos registros brevemente para continuar con el debate. Con gusto, presidente. De la comisión se registra la honorable concejal Ángela Sofía Garzón Caicedo. De otras comisiones, el registro de los siguientes honorables concejales: Álvaro Acevedo Leguizamón. Presente, señor presidente, y buenas tardes para todos. Buenos días, perdón. Buenos días, concejal. Emel Rojas Castillo. Nelson Enrique Cubides Salazar. Presente, buen día. Buenos días, honorable concejal. Rubén Darío Torrado Pacheco. José David Castellanos Orjuela. Por voz, el registro del honorable concejal Jorge Lozada Valderrama. Presente, buenos días. Buenos días, concejal. Y el registro del honorable concejal Osman Yaid Martínez Moreno. Presidente, se han realizado los registros. Continúe, concejal María Fernanda. Gracias, presidente. Finalmente me voy a saltar varios elementos que habíamos preparado acá para mencionar otros retos, pues que tiene que enfrentar el distrito y que hemos abandonado en el Consejo como discusión. Yo quiero proponer que retomemos ese tipo de discusiones. Colega Olga Victoria, ustedes que yo sé que han estado en estos debates desde hace varios años, y es, por ejemplo, la necesidad de consolidar sistemas urbanos de drenaje sostenible. No son suficientes y para poder armonizar esa iniciativa, hay problemas con la cartilla de espacio público, hay que hacer un cambio importante también en la cartilla de espacio público, pero hay que ajustar los sistemas de alcantarillado y drenaje de la ciudad a esas necesidades del cambio climático. Y, digamos, disminuir la vulnerabilidad que tiene Bogotá cuando llueve, lo que genera en términos de encharcamientos e inundaciones en la zona eminentemente urbana consolidada. El tema, la prioridad de conservar el material vegetal de la ciudad con toda su diversidad, de no comprometerse con la siembra solo de 2 o 3 especies por un gusto estético, que es hasta ahora la conclusión que uno puede sacar de la manera como el Jardín Botánico ha hecho y otras entidades han hecho las intervenciones de arbolado en la ciudad. Es definitivo la protección de esos árboles que hoy existen. Yo creo que como consejo no podemos permitir que se sigan talando árboles porque tienen 2 o 3 fustes, 2 o 3 ramales. Así son los árboles de la vida real. De pronto los árboles de plástico, de los legos o de las maquetas sean distintos, pero los de la vida real son así, y tienen musgo y tienen los insectos y a veces están un poco más cerca unos de otros, etcétera, pero esos no pueden seguir siendo razones para la tala indiscriminada que se ha venido realizando en la ciudad. Así que yo quería, digamos, con esta intervención poner también un poco en contexto por qué es que nos damos estas peleas. No es un tema de que uno quiera de antemano venir a decir acá es que estoy en contra del alcalde Peñalosa y entonces voy a hacer oposición. Es que esa oposición surge de estudiar el impacto de las medidas que toma la administración frente al medio ambiente y a la necesidad que tenemos de que esta ciudad sea viable, pueda preservarse y garantice la sostenibilidad para las generaciones que vienen. Nosotros, como les digo, pues ya no veremos estos puntos tan dramáticos seguramente, pero lo verán los que siguen.
la protección de la biodiversidad, de la fauna también en Bogotá. En el debate de tala indiscriminada mostré cómo en el mapa de avistamiento de aves, de eBird, ciertas especies en Bogotá ya no se ven, se dejaron de ver. ¿Por qué? Por el devastamiento de los árboles, del tipo de árbol de harto poste que pues les servían a ellos como refugio en sus pasos migratorios o para las aves que siempre permanecen en la ciudad. Entonces, este era como un repaso de algunos temas en materia ambiental que tienen relación con este desafío del cambio climático. Y, presidente, yo quiero aprovechar que usted es el presidente de la comisión de plan en este consejo, y quería proponer que se constituyera una comisión accidental para trabajar en ese capítulo de cambio climático en el plan de ordenamiento territorial. Supondremos que ese proyecto de plan será traído al Consejo, pues ya será el próximo año, no tiene cara de que este año, será el próximo año, pero será definitivo para que las decisiones en el POT estén asentadas sobre la lógica de los instrumentos de lucha y de mitigación del cambio climático. Entonces, quería dejar esta propuesta, presidente, para, pues si usted lo considera viable, en el marco de la comisión del plan, se pueda integrar esa comisión accidental y, por supuesto, digamos, ofrezco mi participación en ella y, pues, ojalá otros colegas también se animen a ser parte de dicha comisión. Esa era la intervención por el día de hoy. Muchas gracias.